El Perú no solo tiene una de las cocinas más diversas del planeta, también guarda una de las historias de fusión más sorprendentes del mundo. Una historia nacida del encuentro entre dos fuegos, el del wok chino y el de la sartén criolla. A fines del siglo XIX, miles de inmigrantes chinos llegaron al puerto del Callao. Traían consigo una nueva manera de cocinar: fuego intenso, velocidad y precisión. En los barrios limeños, ese estilo se mezcló con ingredientes peruanos: carne, ají, cebolla y tomate. De ese cruce nació el lomo saltado, un plato que no pertenece del todo a un lugar ni a un pueblo, sino al encuentro entre dos culturas que aprendieron a entenderse a través del sabor. El fuego de la wok y el fuego del Perú, unidos por accidente, por necesidad y por destino. La historia del lomo saltado comienza con una migración. A mediados del siglo XIX, el Perú enfrentaba una nueva etapa económica. El guano y la caña de azúcar impulsaban las haciendas, pero también crearon una enorme demanda de mano de obra. Entre 1849 y 1874 llegaron más de 100.000 inmigrantes chinos. Venían principalmente de Cantón. Después de meses de viaje en barco, trabajaron en plantaciones, ferrocarriles y cocinas domésticas. Y con ellos llegó una nueva manera de entender el fuego. Usaban el wok, una sartén cóncava que permitía cocinar rápido y aprovechar cada chispa. En un país donde la leña y el carbón eran escasos, esa técnica se adaptó con facilidad. Con el tiempo, muchos de estos cocineros abrieron pequeños negocios en Lima: fondas, carretillas y lo que más tarde se conocería como chifas. Fue allí donde el sabor chino comenzó a mezclarse con el criollo. El arroz peruano se convirtió en chaufa y la carne salteada en la base del futuro lomo saltado. Sin pretenderlo, aquellos inmigrantes cambiaron la historia culinaria del país. Lo que empezó como supervivencia se transformó en identidad. A fines del siglo XIX, Lima era una ciudad en cambio. Las calles combinaban carruajes, ferias y mercados donde el humo del carbón se mezclaba con aromas de especias orientales. Los cocineros chinos, ya establecidos, empezaron a incorporar productos locales: ají amarillo, vinagre, tomate y carne de res. En las pequeñas cocinas del centro, la sartén criolla y el wok comenzaron a convivir. El movimiento rápido del fuego chino se unió al sabor intenso del aderezo peruano. De esa combinación nació algo nuevo: el lomo saltado. El plato reunía dos tradiciones opuestas. De Oriente, la técnica del salteado rápido. De Occidente, los ingredientes y el gusto por la carne dorada. Era simple, pero equilibrado: arroz, papas y carne en una sola mesa. Durante las primeras décadas del siglo XX, el lomo saltado se extendió por todo Lima. De los puestos de comida obrera pasó a los restaurantes familiares y luego a los hoteles elegantes. Representaba algo más que sabor. Era una metáfora visible de lo que ocurría en la sociedad peruana, una identidad que dejaba de ser dividida y empezaba a mezclarse con orgullo. El wok y la sartén se convirtieron en un mismo lenguaje, hablando el idioma del fuego. En la actualidad, el lomo saltado es mucho más que un plato tradicional. Es una demostración viva de cómo la técnica y la cultura pueden crear equilibrio. La clave está en el fuego. El wok hei, el aliento del wok, es la esencia del salteado, un fenómeno físico que combina temperatura, movimiento y humo. El metal incandescente alcanza más de 200 grados, sellando la carne sin secarla y conservando los jugos. Cada ingrediente entra en el momento exacto: la carne primero, luego la cebolla, el tomate y el ají. El movimiento continuo evita que nada se queme, mientras el vapor y el aceite generan esa fragancia que solo existe unos segundos. La ciencia explica por qué es tan adictivo. Durante el salteado ocurre la reacción de Maillard.
Una transformación química que produce cientos de compuestos aromáticos. Ese olor a carne dorada, a cebolla caramelizada y a humo controlado es el resultado de precisión y de instinto. Hoy, los chefs peruanos han llevado el lomo saltado a niveles gourmet. Algunos usan cortes premium, otros lo reinterpretan en versiones veganas o de autor. Pero el principio sigue intacto. Fuego intenso, velocidad y respeto por el sabor original. Porque en el fondo, el lomo saltado no solo alimenta, también cuenta cómo el Perú aprendió a mezclar mundos sin perder el suyo. El lomo saltado es más que un plato, es una historia servida en cada mesa. Habla de migraciones, de mezcla, de memoria, de cómo dos cocinas que nunca se buscaron terminaron encontrando un lenguaje común. El fuego del wok trajo precisión y velocidad. El fuego criollo aportó alma y sazón. Entre ambos nació un símbolo de identidad que hoy representa al Perú en el mundo. Su fuerza está en la unión, en la capacidad de transformar la diferencia en sabor, de convertir la distancia en encuentro. Cada salto de carne sobre el wok recuerda el viaje de quienes cruzaron un océano para empezar de nuevo. Y cada plato servido es una forma de decir que la cultura no se impone, se comparte. Por eso, el lomo saltado no pertenece a una sola historia, pertenece a todas, a la del Perú que abraza, adapta y crea, porque cuando el fuego peruano conoció al wok chino, nació mucho más que una receta, nació un país.